la presencia de cada uno de ustedes esta tarde representa para la Fundación Integrar una enorme satisfacción, ya que sentimos que nuestro llamado a aumentar la conciencia frente al autismo encontró eco. Además, gracias por haberse venido vestidos de azul. Ante todo, mil gracias por acompañarnos. La Fundación Integrar es una entidad privada sin ánimo de lucro que desde hace más de 20 años trabaja por la inclusión y bienestar de niños y jóvenes con autismo y otros trastornos del desarrollo. Como una manera de llamar la atención frente a una situación casi invisible para muchos, la Organización de las Naciones Unidas declaró en diciembre de 2007, el 2 de abril, como el Día Mundial de la Conciencia frente al Autismo. Desde entonces, en varios países se realizan diversas actividades que favorecen el diálogo público en torno a este tema. Con ese mismo interés, la Fundación Integrar ha organizado el encuentro del día de hoy, en el que pretendemos compartir con ustedes, profesionales de la salud, información actualizada acerca del tema, que permita motivarlos a continuar aprendiendo acerca de esta fascinante, pero a la vez preocupante condición clínica. Para unirnos a la iniciativa mundial Enciende el Azul, la Fundación Integrar los invita a disfrutar de un cóctel azul al momento del cierre. Esperamos su comprensión en aras de disfrutar juntos una enriquecedora tarde de conocimientos científicos y humanizantes reflexiones. El receso para café será de 15 minutos y al finalizar las conferencias tendremos un invitado especial. Queremos dar un agradecimiento especial a las empresas públicas de Medellín por su apoyo irrestricto, así como a los conferencistas que nos acompañarán esta tarde, quienes voluntariamente han decidido compartir su tiempo y conocimiento para unirse a esta campaña de conciencia frente al autismo. Para comenzar, invitamos al escenario a la directora de la Fundación, Patricia Gaviria Mejía, quien nos dirigirá un saludo. Un placer tenerlos acá con nosotros. Que hubieran aceptado esta invitación a unirse a esta campaña del Día de Conciencia Mundial de Autismo. Un día que se ha llamado Día de Conciencia, no simplemente Día de Autismo, porque lo que estamos pidiendo es que hagamos conciencia de la incidencia que está creciendo alrededor de esta condición del desarrollo y de los retos y de las experiencias tan complejas que tienen que vivir estas personas con autismo. Esa incidencia es tan alta que hoy el CDC de Atlanta reconoce que en Estados Unidos la prevalencia hoy es de 1 en 88 nacimientos y que el estudio epidemiológico que se hizo en Corea del Sur es completamente válido, lo cual es muy alarmante porque la prevalencia fue 1 en 38 niños. Realmente entonces esto nos pone frente a una condición del desarrollo no solamente de muy alta frecuencia, sino de muchísima complejidad, y es lo que nos convoca entonces a que hoy compartamos una serie de conocimientos alrededor de lo científico, porque desafortunadamente es también un tema que recoge muchos mitos, muchos asuntos o afirmaciones que no son ciertas, y que hace mucho más complejo, mucho más lento y obviamente muy poco efectivo el trabajo con la población con autismo. Como se dice hoy en todo el mundo, obviamente es un problema importante por su frecuencia, pero lo más importante es la cotidianidad, es la vivencia de estas personas, que realmente es un reto día a día. Quisiéramos entonces desde la Fundación que esta sea una tarde muy productiva para todos, de manera que seamos cada vez más los que estamos trabajando con estas personas y colaborando a que su vida sea una vida de mucho más plenitud. Muchísimas gracias. El doctor William Cornejo es neurólogo egresado de la Universidad de Antioquia, neuropediatra de la Universidad René Descartes y magíster en epidemiología. Actualmente se desempeña como director del Grupo de Investigaciones en Trastornos de la Infancia y la Adolescencia, Pediaciencias. Es miembro del Grupo de Investigación en Genética Molecular, GenMol, y miembro activo de las asociaciones colombianas de Neurología y Neurología Infantil. Además, es profesor titular de las Universidades de Antioquia y Universidad Pontificia Bolivariana. El día de hoy, el doctor William Cornejo nos compartirá su presentación titulada Autismo, Historia y Etiología. En primera instancia, agradecer a la Fundación Integrar y al grupo organizador en cabeza de Patricia Gaviria esta invitación a poder compartir con ustedes esta jornada académica que trataremos de que sea lo más agradable posible para ustedes y puntualizar aspectos centrales
sobre la historia, aspectos históricos y sobre aspectos relacionados con la etiología del autismo, particularmente los trabajos investigativos que hemos venido haciendo nosotros en la Universidad de Antioquia. Ya antes de 1900 hay algunas descripciones de casos que probablemente correspondían al trastorno autista. Sin embargo, solamente es hasta 1943 cuando Leo Kanner, quien trabajaba en el Johns Hopkins, la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, hizo su primera descripción de que fue publicada en una revista que se llamaba Nervous Child, que ya no existe en este momento, y él venía de 1968 evaluando una serie de niños que él logró, que creo que es el mérito más importante, logró estructurar, clasificar en un grupo particular con características particulares. Él evaluó 11 niños, eran 8 niños y 3 niñas, que tenían todos menos de 11 años. Es interesante poder conocer la descripción que hizo Leo Kanner del primer niño, de su descripción de los 11 casos, que se llamaba Donald. Donald, dice Kanner en su artículo, que todos pueden leerlo, que está disponible en la web, decía, era más feliz cuando se quedaba solo. Casi nunca lloraba para ir con su madre. No parecía notar que su padre había llegado a casa y era indiferente a la visita de sus parientes. El padre hizo una especial mención a que Donald fallaba para poner una ligera atención a Santa Claus con sus vestimentas. Simplemente era evidente en esta descripción las dificultades con la interacción social y el aislamiento social que se veía en uno de los pacientes descritos por Leo Kanner. Ya por esa misma época, en el año 44, Hans Asperger hace su descripción, que la hizo de manera independiente. Lo publicó en alemán. Él tituló su artículo la psicopatía autística en niños, y la característica fundamental del trabajo de Hans Asperger era que el cuadro clínico era similar al que reprodujo Leo Kanner, con la diferencia que eran niños de mayor edad, adolescentes, y además que no tenían un compromiso severo del lenguaje. Sin embargo, esta información de Hans Asperger no fue conocida en los países de habla inglesa sino hasta fines de la década del 80, cuando fue traducido su artículo. Y toda la discusión, información se da a través de la descripción que hizo Leo Kanner de 11 casos. Hans Asperger describió 200 familias con sus casos afectados. Y como parte de la historia, que es como esta primera parte de la presentación, hay dos personajes que vale la pena mencionar para que ustedes conozcan. El uno es Bruno Bettelheim. Bettelheim trabajaba, era un austriaco también, que trabajaba en Estados Unidos y que hizo publicaciones sobre la etiología. Él no reconoció una etiología biológica en el autismo y planteaba que era la dificultad en la interacción de la madre, la dificultad para la madre conectarse con el niño, e incluso el padre, y acuñó el término madre refrigerador. Eso generó un gran debate y discusión en medios académicos, que probablemente fue resuelta cuando Rinland, que era un psicólogo que tiene un hijo autista, él se resistía a creer la hipótesis de Bettelheim y hizo una investigación y publicación de un libro que titulaba Autismo infantil, el síndrome y sus implicaciones para la teoría neural del comportamiento. Y prácticamente es la publicación de Rinland el que enfatiza los fundamentos neurológicos del trastorno autista. Una otra publicación que parte de la historia del autismo es esta que fue hecha por Ivar Lovaas, que es un psicólogo que hizo un experimento en dos gemelos idénticos
que le aplicaba choques eléctricos para, como una explicación para construir el comportamiento social. Él mostró resultados en cambios en la conducta, disminución de las conductas autolesionantes, autoestimulatorias en los niños. Sin embargo, fue una práctica que realmente no perduró. Sin embargo, en honor a la verdad, el doctor Iván Loas, hay que destacar su gran producción científica y que fue uno de los padres de la intervención conductual en autismo, produciendo una técnica que llamaba la técnica Loas. O sea que tiene ese mérito de haber demostrado a través de sus investigaciones el impacto favorable de la enseñanza en la modificación del comportamiento de niños autistas. Y no puede dejarse de mencionar dentro del proceso histórico del autismo el trabajo del doctor Whitefield en Gran Bretaña, en particular por toda la controversia que generó durante los últimos 10 años, desde el año 1998, cuando hizo su publicación en la revista Lancet. Y él, en esa publicación, con base en una serie de niños remitidos a un servicio de gastroenterología infantil, hizo un estudio clínico con la hipótesis de que la MN, la vacuna triple viral, sarampión, paperas y rubéola, estaba implicada en la producción de autismo. Ese estudio, la hipótesis era que los contenidos de timerosal que tienen mercurio tenían efectos sobre el tracto gastrointestinal, que se producía una absorción de proteínas, de productos opioides, proteínas con acción opioide, y esas actuaban sobre el sistema nervioso central. Esto tuvo un impacto sobre todo sobre los temores de los padres por la vacunación, por los riesgos de autismo, y llevó a mucha controversia y a que unos años después parte de los investigadores de este paper se retractaran de los resultados. Ustedes pueden encontrar el artículo en la web, con el Lancet la puso retractados, y el doctor Whitefield fue investigado por el Council Británico de Médicos, la Sociedad Médica Británica, y fue suspendido del ejercicio de la medicina debido a que lo acusaron de que él había sido pagado por los abogados de padres que tenían niños autistas que estaban demandando las empresas productoras de la triple viral, y además lo acusaron también de que él era accionista de una patente de una vacuna de sarampión. De tal manera que esta historia terminó finalmente con la demostración de que la vacuna no tenía absolutamente nada que ver con el autismo, y en eso contribuyó este estudio, que también fue uno de los mejores publicado en el New England Journal of Medicine, donde en los Países Bajos hicieron un estudio de corte retrospectiva, más de 500 nacimientos entre el 91 y el 98, y encontraron más de 300 casos de autismo y más de 400 del trastorno del espectro autista, y los riesgos relativos fueron no significativos. O sea que en este gran estudio y esta gran cohorte no se demostró que hubiese una asociación significativa con la producción de autismo. O sea que esta controversia quedó dirimida. Es posible que haya otras controversias que no vamos a mencionar ahora, pero que probablemente pueda ser objeto de otra presentación. Todo este proceso investigativo desde Kanner hasta la hora actual fue generando una definición clara sobre autismo, y básicamente lo fundamental es que es un trastorno del neurodesarrollo, es un trastorno del desarrollo neurobiológico, y que tiene unas alteraciones centrales, fundamentales, significativas sobre todo en los aspectos sociales, y que probablemente uno de los aportes también históricos que ha habido es la de la doctora Lorna Wynne en Inglaterra, que hizo un estudio epidemiológico en el sur de Londres bien interesante, donde generó una propuesta o comenzó a hablar del espectro autista, y donde planteó el núcleo central del trastorno como un trastorno más de la parte social, tanto en la comunicación social como en la interacción social, como en la imaginación social, y desde ese momento se viene hablando, o se ha venido proponiendo, como se plantea en el diagrama de Venn, una triada de Wynne.
Otro aspecto de la etiología, que es bueno que todos los que llegan a tener algún contacto, tanto desde la terapéutica, desde la educación y desde el diagnóstico clínico, es la neuropatología del autismo. Y los estudios, aunque son estudios de serie de casos, son consistentes en demostrar tres elementos fundamentales. El primero es la presencia de hiperdensidad neuronal en el sistema límbico, sobre todo el hipocampo y la amígdala. El otro elemento es una disminución de manera consistente en las células de Purkinje, en el número de células de Purkinje en el cerebelo. Esto ha sido también consistente en numerosos estudios. Y lo otro es anomalías en la citoarquitectura con mini columnas que son más pequeñas y menos compactas. Esos tres elementos han sido de manera consistente demostrados en estudios de cerebros de individuos con autismo. Es bueno que eso lo voy a remarcar más adelante también, pero que sepamos que no existe un marcador hasta el momento actual para el diagnóstico de las formas idiopáticas. Otro aspecto serían las formas sintomáticas que ahora voy a mencionar, y que a pesar de que hay algunos elementos neuropatológicos que ustedes ven, que les mostré, aspectos imaginológicos, estos son inespecíficos para el diagnóstico. Y el diagnóstico, todos sabemos que apoya en un fundamento clínico, pero que uno puede echar mano de algunas otras pruebas de laboratorio, pero fundamentalmente para excluir diagnósticos diferenciales. Entonces ya entramos a otro aspecto saliendo de la historia, aunque esto lo que viene ahora también es parte de la construcción de la historia de la investigación en autismo. Quisiera mencionar la diferencia entre el autismo sindrómico y el no sindrómico. El sindrómico se conoce como secundario o con etiología clara, mientras que el no sindrómico se conoce como primario, idiopático o con una etiología posiblemente genética, pero más de una genética compleja. Y hay numerosas publicaciones de las formas, de las formas sindrómicas. Esta es una de un grupo del doctor Artigas en España que enfatiza las formas genéticas. Sin embargo, todos sabemos que hay formas también secundadas por tóxicos, por ejemplo los antiepilépticos, particularmente la ácido valproico en el embarazo puede asociarse con síntomas autísticos, o infecciosas, la rubeola congénita también. Lo importante aquí a destacar es que el porcentaje mayor de pacientes con autismo son las formas idiopáticas o primarias. Y este es como el panorama con respecto a los tipos sindrómicos, a las formas sindrómicas, que son apoyadas, son usualmente monogénicas, y sus estudios han sido básicamente con series de casos o reportes de casos. Más o menos el 10% de los autismos son secundarios, el 90%, alrededor del 90%, son primarios, idiopáticos. Las entidades que más frecuentemente se asocian son la esclerosis tuberosa o enfermedad de Borneville y el X frágil. Son las dos que sumadas dan un 4% de todas las formas secundarias. En segundo lugar están las asociadas con el alteración del cromosoma 15. Ahí está el síndrome de Angelman y el síndrome de Prader-Willi, que corresponden al 1%. Y menos del 1% están formas metabólicas, como por ejemplo la fenilcetonuria y el síndrome de Smith-Lemke-Opitz. Hay otras etiologías, como por ejemplo el síndrome velocardiofascial, el síndrome de Williams, el síndrome de Rett, el síndrome de Down, el síndrome de Sotos, la neurofibromatosis, el síndrome de Joubert, la enfermedad de Hitler y Möbius, que también un elemento que quiero resaltar aquí también es que estas entidades tienen muchas características físicas, con dismorfias, con rasgos faciales particulares, tienen marcadores, estos sí tienen marcadores de tipo molecular o de tipo imaginológico o de tipo bioquímico, que permiten que uno pueda diferenciar una etiología de otra. Y obviamente es importante porque muchos de estas entidades que mencioné pueden pasar sin diagnóstico por años. Y lo otro elemento importante que quiero resaltar aquí es que los síntomas autísticos no siempre están presentes en estos cuadros sindrómicos, no siempre.
puede ser una parte del fenotipo comportamental, pero no están siempre presentes. Un paciente con síndrome frágil X tiene una cara alargada, una mandíbula prominente, tienen unas orejas grandes, elongadas, una frente amplia y tienen macroquilismo, testículos grandes y obviamente el fenotipo conductual, que es retardo mental, problemas del aprendizaje, hiperactividad o síntomas autísticos. La importancia del síndrome X frágil es que es uno de los más frecuentes, y dos, el fenotipo puede no ser muy claro en los primeros años de la vida. Por esa razón puede hacerse más evidente en años posteriores, de tal manera que, adelantándoles, la Academia Americana de Neurología recomienda a todo paciente con el diagnóstico clínico de autismo hacer estudio para frágil X, por el riesgo de que no se puedan apoyar solamente en las características fenotípicas para el diagnóstico y por tener una prevalencia importante como forma secundaria. Sin embargo, hay que señalar que si la probabilidad es mucho mayor si hay retardo mental. Cuando hay de alto funcionamiento, la probabilidad de que sea positivo para X frágiles es mucho menor. Otras entidades son el síndrome de Angelman, que son los niños que se conocían antiguamente como el Happy Puppet, o el niño de la marioneta feliz, bien sonrientes, tienen hipotonía, retardo del desarrollo, son niños que tienen una marcha inestable, atáxica, cuando caminan están moviendo los brazos, elevados, van caminando y con los brazos flejados en el codo y aleteándolos, pero elevados. Es el síndrome de Angelman, que también hay características fenotípicas que pueden ayudar en su reconocimiento, y el otro es el síndrome de Prader-Willi, que al principio, en la primera etapa de la vida del niño, puede ser hipotónico, con retardo del desarrollo psicomotor y del lenguaje, pueden tener debilidad muscular, problemas para la evolución, y cuando van creciendo, después de los 2 años, empieza una fase de compulsión por la alimentación, por comer de manera compulsiva, y aumenta notablemente de peso. Eso también tiene características fenotípicas que ayudan al diagnóstico. Y el otro es el síndrome velocardiofasial, solamente menciono algunos, como para que ustedes, y hablar solamente de la forma sindrómica daría para una conferencia de 1 hora, pero simplemente quiero sensibilizarlos sobre este aspecto de las formas sindrómicas, que no son complicadas, sino tienen una buena índice de sospecha. El síndrome velocardiofasial son niños que hablan con voz nasal, como la que yo tengo ahora, y tienen usualmente problemas para la evolución también, y tienen cardiopatías congénitas como anomalías del arco aórtico, y tienen una fase particular que tiene un labio superior delgado, tiene una nariz con una raíz nasal amplia, una hipoplasia malar, una frente estrecha, tiene unas características fenotípicas que también ayudan al diagnóstico. Con base entonces en la información disponible y la evidencia disponible, la Academia Americana de Neurología hizo estas recomendaciones. Las traen tal como las plantea la Academia Americana de Neurología, con relación a cuándo ustedes deben tener un estudio genético. Y ellos plantean que se debe pedir siempre un cariotipo de alta resolución y análisis de DNA para X frágil, y que esos deben ser realizados en presencia siempre cuando hay retardo mental. Si no hay retardo mental, no sería una indicación. O cuando hay una historia familiar de X frágil, o cuando hay una historia familiar de retardo mental que no ha sido demostrado su etiología, o ante la presencia de rasgos dimórficos se recomienda el estudio de cariotipo y de X frágil. De otro lado, los estudios metabólicos, la zona que la Academia Americana de Neurología propone que se hagan las pruebas para cuando esté uno en presencia de un niño que tenga, por ejemplo, vómito cíclico, que esté letárgico, que tenga convulsiones de inicio temprano, o también la presencia de rasgos dimórficos, o cuando sea un niño que en la etapa neonatal no se le haya realizado los estudios de tamización metabólica. Recuerden que aquí están enfermedades como la fenilketonuria, que pueden asociarse a este tipo de problemas.
Y también enfatiza la Academia Americana de Neurología que no hay soporte para pedir exámenes de análisis de cabello, de anticuerpos contra la enfermedad celíaca, pruebas para alergia gastrointestinal, estudios de neuroquímicos, de micronutrientes, de medición de vitaminas, etc. Y no hay evidencia para gastar recursos del sistema de salud en hacer ese tipo de exámenes, a no ser que exista elementos clínicos contundentes que puedan guiar la solicitud de pruebas de laboratorio. Ahora entramos, ya hablamos de la historia, hablamos de las formas sindrómicas brevemente, y ahora vamos a hablar de las formas no sindrómicas. Y aquí quiero mencionarles que los estudios disponibles son numerosos que apoyan la heredabilidad del trastorno del espectro autista. Y estudios en monocigotos comparados con los estudios de dicigotos, se encuentra que la concordancia de autismo en niños gemelos monocigotos es del casi 90% en la mayoría de los estudios, mientras que en dicigotos alcanza solamente el 10%, lo que estando todos sometidos a las mismas condiciones o compartiendo factores ambientales, lo cual apoya una base genética para formas no sindrómicas o idiopáticas. Y estos son varios de los estudios donde muestra la barra más alta de la barra de concordancia de autismo en niños con gemelos monocigotos, en contraste con los dicigotos. O sea que hay suficiente evidencia, aunque hay estudios, y este es uno de ellos, que si bien encontró una tasa de concordancia entre gemelos monocigotos más baja que la que se había reportado previamente del 60%, enfatiza algo que no debemos olvidar nosotros, y es que nosotros somos parte de la genética y del ambiente, y la genética está siendo estudiada intensamente, pero la parte ambiental no la podemos olvidar, y hay numerosos estudios que plantean como factores de riesgo de tipo biológico la edad de los padres, el bajo peso al nacer, infecciones maternas durante el embarazo o nacimientos múltiples. En ese sentido, nosotros hicimos un estudio del grupo de la Universidad de Antioquia, que lo encabezó en ese momento el doctor Javier Contreras, que es un pediatra, epidemiólogo, y donde, con base en la muestra que nosotros hemos evaluado de niños con autismo idiopático, aquí en Medellín y en el resto del país, y donde ha habido una colaboración bien importante de la Fundación Integral, a través de María Elena y de Clara, logramos evaluar niños que ya habíamos hecho cariotipo, sabíamos que no tenía cromosoma frágil X, habíamos hecho evaluación neurológica, sabíamos que no tenía formas sindrómicas, y había sido evaluada cuidadosamente para clasificarlo adecuadamente como una forma idiopática, y encontramos que en un estudio de casos y controles, 100 casos y 80 casos y 160 controles, encontramos que el retardo mental en la familia, autismo en la familia, esquizofrenia en la familia y cesárea, o sea, unos factores de riesgo biológicos heredables como los anteriores y un factor de riesgo biológico no heredable como la cesárea, estaban asociados estadísticamente y de manera significativa con tener autismo. Estos hallazgos son interesantes. Lo de la psicopatología en la familia pues ya ha sido referenciada, pero lo de la cesárea es un hallazgo interesante que amerita discusión académica y explicaciones plausibles. Usted puede ver aquí todos en la columna donde dice odds ratio, todos los riesgos relativos, los ORs para los diferentes factores de riesgo, siendo el más alto para el autismo familiar. Ahora bien, uno de los avances importantes históricos en la investigación de autismo es en el advenimiento de lo que llaman barridos genómicos o Genome-Wide Association Studies. Esos son estudios de asociación donde a una muestra de pacientes, de casos y de controles, o en ocasiones también de varias familias con varios miembros afectados, se hace una genotipificación
de cientos de marcadores genéticos que conocen como SNP o polimorfismos de un solo nucleótido. Los actuales barridos genómicos pueden ser hasta de más de 1 millón de marcadores que son ubicados a todo lo largo de los 22 pares de cromosomas autosómicos y los sexuales. Y este avance en la investigación ha permitido que se hagan estudios mucho más eficientes en los casos, buscando asociaciones con marcadores genéticos en los diferentes cromosomas. Hasta el momento se han hecho más de 16 barridos genómicos, 17 con el que hicimos acá en Colombia, el grupo de la Universidad de Antioquia, con el grupo de genética molecular. Ese lo encabezó una estudiante de doctorado que se llama Ana Victoria Valencia, y que nos permitió encontrar algunos resultados que ya les voy a comentar. Este es una imagen para que ustedes vean el panorama de los genomas que han hasta el momento. Ahí están todos los cromosomas. Los que tienen marcas en rojo son los que se ha encontrado asociación en los barridos genómicos. Al menos 10 o 11 cromosomas se han encontrado regiones cromosómicas asociadas de manera significativa al comparar los casos con los controles con presencia de marcadores satélites con SNP en esas regiones cromosómicas. Eso son numerosas, pero no siempre hay coincidencia entre un barrido genómico y otro, pero hay coincidencia en algunos marcadores que yo ya les voy a mencionar. Esta es la forma como se presenta en el barrido genómico que nosotros hicimos a través de uso de un software que se llama PLIN para análisis genético, porque nosotros hicimos 500.000 marcadores en los 98 pacientes que evaluamos colombianos y 250 controles paisas colombianos, pero que eran de Antioquia. O sea que en total eran, sumando esa muestra, eran más de 300 y pico de individuos, de individuos, más 500.000 marcadores, o sea que una base de datos gigantesca, porque eran marcadores en 500.000 marcadores para cada uno de los pacientes que nosotros y los controles que nosotros evaluamos. Aquí ustedes pueden ver todos los cromosomas en colores, en diferentes colores, y hay una línea que está en 5, que es 5, en el eje de las X está los cromosomas con diferentes colores, y en el eje de la Y está la P, pero aquí la P es una P en valores logarítmicos, en un logaritmo con base 10 a la menos 5. Ese es el punto de corte, o sea, es una P de 0,00 hasta menos 5. Entonces, los que nos dieron valores por encima de ese punto de corte de P, el barrido genómico de esta muestra que nosotros evaluamos, los consideramos significativos y asociados a autismo. Ustedes pueden ver ahí marcados los cromosomas, pero lo vamos a ver mejor aquí en esta tabla, y encontramos varias regiones cromosómicas en el cromosoma 1, encontramos varias en el cromosoma 6, encontramos varias en el cromosoma 7, encontramos una en el cromosoma 8, varias en el cromosoma 12, varias en el cromosoma 18 y varias en el cromosoma 19 y una en el cromosoma X. Ustedes pueden ver en la columna donde está la P y el OR, donde está el OR, los valores de asociación de OR para cada uno de estos marcadores. Al ya dividir entre población paisa y población no paisa, porque el 52% era paisa, pero el resto era de otras regiones de Colombia, como la costa atlántica, los Santanderes, el Valle, Sucre, encontramos que eran unos marcadores o unas regiones cromosómicas que compartían tanto la población paisa como la no paisa, que eran el cromosoma 1, el 12, el 6, el 8, el 18, el 19, pero había algunas que eran específicas de la región, de la región paisa, que era el 1, el 2, el 10 y el 11. Lo importante del barrido genómico es que nos permitió identificar unas regiones cromosómicas
con significancia, algunas con más significancia, otras con menos significancia, que son a las que le vamos a poner la lupa para evaluarlos, para secuenciar esas regiones cromosómicas que nos dieron asociadas al estudio del barrido genómico nuestro. Y aquí quiero mencionarles uno de los hallazgos de este barrido genómico, ya poniendo la lupa a una región que se llama la región del sistema oxitocina-vasopresina y su relación con el comportamiento social. Ustedes saben que estas dos hormonas tienen relación o con la contracción uterina, o con la leche materna, o con la lactancia, pero también tienen relación la vasopresina con la absorción de agua en el riñón. Pero se ha descubierto también que tienen relación con el comportamiento social, con la monogamia en los mamíferos, con la memoria del reconocimiento social, con el mayor incremento en la confianza hacia los demás, como una capacidad para identificar el estado afectivo de las otras personas y un conocimiento del reconocimiento facial. O sea, eso ha sido evaluado a través de estudios que son muy interesantes, que yo lo recomiendo a los que tengan interés en el autismo que se lo lean. Es, por ejemplo, estudios con ratas que le hacen un knockout del gen de la oxitocina, del receptor de la oxitocina. Knockout es que le quitan el gen, ese gen, y las ratas comienzan a comportarse, a tener problemas con la interacción social, a aislarse cuando se les hace el knockout para ese gen. O también experimentos en ratas vírgenes a las que les dan oxitocina y empiezan a tener interés en maternal, cuando antes en el experimento no lo habían tenido. E igualmente el uso de la oxitocina nasal en grupos de pacientes que demostraban cambios en el interés social. De tal manera que la oxitocina, por los estudios del año 2010 hasta la fecha, han aparecido varios artículos de lo que llaman investigación translacional a partir de experimentos en animales que permiten hipotetizar la importancia de este gen en la interacción social. Y nosotros en el estudio le hicimos el análisis estadístico al gen de la oxitocina, el receptor de la oxitocina, y fue significativo, una P significativa. Le hicimos también a otro que es del mismo grupo de la oxitocina, que es el CD38, que también fue significativo varios de los marcadores. Y otro gen que es de ese mismo grupo, que es el NEP, que también fue significativo. En cambio, el de la vasopresina no nos dio significativo. Entonces, la importancia de esto es que además, al nosotros dividir la población, porque las teníamos clasificadas con el ADR y el AOS, entre los que tenían las score o las calificadoras de interacción social, comunicación y comportamientos restringidos, encontramos que la asociación significativa del receptor de la oxitocina y de los otros genes eran con estas dos dimensiones, no con la dimensión de los movimientos estereotipados y comportamientos restringidos, que es bien interesante porque precisamente, si uno recuerda los trabajos de Lorna Quinn, enfatizando todo el aspecto nuclear de lo social, es bien interesante poder entender este aspecto y todo el conjunto que se nos abre, no solamente para el diagnóstico, sino también para la terapéutica en el autismo, el conocimiento sobre el gen de la oxitocina. Esto es para resumirles de esos 16 barrios genómicos, que no los voy a mencionar acá porque son un poco complejos aún para yo entenderlos, pero que hemos venido evaluando junto con el estudiante de doctorado. Hay 5 genes que al menos que han sido identificados en barrios genómicos, en los 16 barrios genómicos, ahora 17, y que después de los barrios genómicos hay que hacer estudios de ligamiento y de asociación ya específicamente de esa región, y se han replicado en más de 4 estudios, o sea que la consistencia, la evidencia es fuerte para estos 5 genes. El gen de la oxitocina receptor, que es el que le acabé de hablar, está en el cromosoma 3, el gen MET, que tiene que ver con el crecimiento neuronal, neocortical y cerebeloso, el gen EN2, que es un home boss. Recuerden ustedes que los home boss tienen que ver con el desarrollo neuroanatómico, el desarrollo, es un gen del neurodesarrollo, y ambos están ubicados en el cromosoma 7Q. Y el otro gen es un gen de la neurotransmisión, que es un gen GABA. Está asociado también en varios estudios de manera consistente, que está en el cromosoma 17Q, y está otro gen que es el SLC6A4, que es un gen
del transportador de la serotonina, que tiene que ver con la recaptación de la serotonina, que está en el cromosoma 15. Estos son los 5 genes a los que les tenemos que poner la lupa y que probablemente casi con bastante fortaleza están interactuando y asociados para producir el fenotipo que conocemos en el autismo idiopático. Y para finalizar, este es otro de los trabajos de investigación junto con el factor de riesgo que hicimos con el doctor Javier Contreras como líder, junto al de la Genoma Scan que hicimos con Ana Victoria Valencia como estudiante de doctorado como líder, y que fue un estudio que hicieron 2 neurólogas infantiles, la doctora Elizabeth Vélez y la doctora Angélica Arteaga, con el doctor Solarte, el epileptólogo, donde evaluamos 20 de los niños idiopáticos que ya los habíamos clasificado, ya tenían carotipos, sabemos que no tenían Fragile X, ya han sido evaluados clínicamente, sabíamos que eran idiopáticos, les hicimos a todos el electroencefalograma de vigilia y de sueño y encontramos que el 45% de los niños tenían crisis convulsivas y el 40% tenían anomalías epileptiformes, de espigas, ondas agudas, que en el 60% de ellos eran multifocales, pero que el sitio donde más aparecían era la región temporal, seguida con la región frontal. Esto tiene implicaciones también desde lo neurobiológico, porque ilustra que el trastorno es un trastorno realmente neurológico y que probablemente pueda existir conexión entre estos hallazgos con genes de la neurotransmisión, como el gen GABA que les mostraba hace un minuto, entre otros. De tal manera que estos hallazgos, esta investigación que estamos haciendo aquí en Antioquia y que están en mora de ser publicadas en revistas internacionales. Y para concluir entonces, podemos señalar que el autismo es un trastorno neurológico del neurodesarrollo que no es psicológico, no es emocional ni afectivo, que tiene unas bases orgánicas claras que a pesar de que existe un autismo sindrómico, el más frecuente es el no sindrómico, pero que debemos, obviamente, los que estemos en este escenario clínico, como sé que son muchos de ustedes, tanto desde lo pedagógico como desde lo comportamental, psicológico, como desde lo neurológico, y de otras diferentes esferas que requieren el trabajo multidisciplinario que merecen estos niños, debemos estar atentos a formas secundarias para excluirlas, ¿no? Y además se evidencia por lo menos el compromiso de esos 5 genes consistentemente que probablemente expliquen de una manera poligénica, no única, como a diferencia de lo que ocurre con las formas sindrómicas, el cuadro, el fenotipo de autismo, y que probablemente vienen muchas más investigaciones que esperamos mantener el liderazgo junto con la Fundación Integral y con muchos de ustedes que han contribuido a estas investigaciones. Muchas gracias. A continuación, escucharemos a las doctoras María Elena San Pedro y Piedad Jaramillo Arias con la presentación Funcionamiento cognitivo en las personas con autismo. María Elena es psicóloga de la Universidad de San Buenaventura y especialista en niños con énfasis en psicología clínica cognitivo-comportamental y neuropsicología infantil de la Universidad de Antioquia. Trabaja hace más de 20 años como coordinadora del programa de intervención inicial y hace parte del equipo de evaluaciones transdisciplinarias. Se ha desempeñado como docente de la Universidad de Antioquia, Universidad CES y Universidad Manuela Beltrán. Por su parte, la doctora Piedad Jaramillo es egresada de Medicina de la Universidad de Caldas y diplomada en Necesidades Educativas Especiales en Trastornos Generalizados del Desarrollo de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como médica asesora de la Fundación Integral y es madre de un niño con autismo de 9 años de edad. Buenas tardes. En este rato ya hecho tenemos el gran reto de tratar de que todos ustedes se acerquen un poco más a cómo piensan, cómo perciben y cómo procesan la información las personas del espectro autista. Ya nos damos cuenta la complejidad de este trastorno. Entenderlo implica poder mirar muchos niveles diferentes. Ya el doctor Cornejo nos acaba de explicar cómo, tanto a nivel de etiología como en muchos estudios genéticos y también a nivel de alteraciones histopatológicas, va quedando claro que hay unas limitaciones en la conectividad neuronal. Es decir, hoy no hay ninguna duda
de que este cerebro funciona diferente. Y justamente en esta presentación lo que trataremos es de señalar algunas de esas características de ese estilo cognitivo diferente que tienen ellos. A su vez, lo que nos estamos dando cuenta es que esas características en su manera de procesar información serían las que nos explicarían finalmente esa tríada de síntomas que son los que dan lugar al diagnóstico del autismo, que a su vez tienen una diversidad muy grande. Esas características en socialización, en comunicación y en una flexibilidad restringida, tanto de intereses como de conducta, que vamos a ver también que tienen mucha variación. Pero vamos a centrarnos entonces en algunas de esas características del procesamiento de información. Son muchas y tenemos poco tiempo, entonces vamos a tratar de revisar algunas de las más importantes. En primer lugar, lo que ya hoy sabemos es que las personas del espectro autista tienen una característica diferente respecto a su atención, y es lo que se ha denominado atención en túnel. Puede ser que un niño en un aula lo que esté atendiendo es este estímulo, posiblemente esté pendiente del péndulo, posiblemente esté pendiente del cucú, que ya sabe que está próximo a salir, o posiblemente esté atento al segundero, pero en realidad sus compañeros están atentos a muchos otros estímulos de ese mismo contexto. Lo que hoy entonces ya se sabe es que las personas del espectro autista tienden a hacer una sobreselección, es decir, de todos los estímulos que hay en el medio, ellos tienden a enfocarse en algo que capturó su atención. Y eso va a tener muchas implicaciones, porque es lo que nos pasaría si, por ejemplo, hacemos un viaje con binóculos o somos los camarógrafos del viaje y todo el tiempo estamos